Euskal Herria, la deuda oculta, impactos socioecológicos globales de la economía vasca. Históricamente, la mayoría de las materias primas utilizadas en la industria y para nuestro consumo se extraían aquí mismo, en Euskal Herria. Sin embargo, hoy en día, una gran parte de los materiales que consumimos se traen de muy lejos. Muchos de los productos que consumimos y producimos en Euskal Herria provienen de países del sur o países empobrecidos, donde contaminar o contratar a trabajadores en precarias condiciones es más fácil y barato. Los países del norte, industrializados o enriquecidos, nos beneficiamos de lo barato que sale pescar atunes en Somalia, extraer minerales en Bolivia o cultivar agrocombustibles en Indonesia, porque, entre otras cosas, no se paga por lo contaminado. Así, tanto los consumidores como las empresas vascas que trabajan allí, como nuestros gobiernos, se benefician de esta desigualdad. Todos estos impactos ambientales y sociales que ocurren en los países del sur debido a nuestra actividad económica y consumo suponen una deuda. Esa deuda es la deuda ecológica. Veamos la otra cara de nuestra prosperidad. Veamos la imagen que nos devuelve el espejo de las relaciones internacionales. Veamos de dónde viene y cómo se producen los minerales, el pescado y el agrocombustible que consumimos. Yo soy de la comunidad Alantanita Carabe y yo me llamo Gregoria Chachaquicheca. Más antes vivíamos nosotros bien, teníamos animales, ¿no? Por decir oveja, vacas, chanchos, hasta burritos teníamos. Teníamos gallinas, ¿no? Entonces, y con el tiempo, pasó el tiempo que digamos la contaminación ahora ya nos está desalojando. Ahora es más todavía, más químico todavía manejan y entonces está más contaminado el agua. Pero hay también otro problema en que nuestra agua potable ya tiene plomo y también estamos contaminados. La tierra tiene sus venas, ¿no ve cómo la gente tenemos nuestras venas por donde corre nuestra sangre? Lo mismo es la tierra. Alguna vez cuando hallamos a este lado, por ejemplo, al pasar el río toma el agua los ganados, ya agarra diarrea, hasta suele sangrar. La situación que pasa aquí en la comunidad de Alantanita es muy lamentable, ¿no? Vemos toda esta pampa desierta. Esas son las consecuencias de la contaminación minera, especialmente de las minas Guanuni. Hay años atrás todavía aún nos querían convencer de que no es contaminante, se puede subsanar. Tenemos aquí a unos 100 metros ya es el río de Saborero. Las totoras eran verdes, hasta ahora no se ven que son verdes, pero interiormente tenían dentro del tallo blanquito. Ahora es café, medio negruzco. Ahora esa alimentación ya no sirve para nada. La mina Guanuni funciona a nivel industrial desde inicios del siglo XX y hoy en día es la mayor mina de estaño de Bolivia. Bolivia es uno de los principales países extractores de estaño del mundo. La cuenca de Guanuni fue declarada por el gobierno zona de emergencia ambiental por su contaminación minera. El río, las aguas subterráneas y los suelos tienen un pH muy bajo y están contaminados por metales pesados, lodos mineros y los químicos que usa la minería.
Hay numerosos estudios científicos que demuestran el enorme daño que se está causando en el agua, en los cultivos y en los animales de la zona. Desde hace décadas, todas las minas están obligadas a tener un dique de colas o un lugar donde almacenar sus desechos. Estos diques son peligrosos porque pueden reventar, como en el caso del desastre de Doñana. Pero por lo menos estos diques evitan que los tóxicos mineros vayan directos a los ríos o mares. En el caso de Huanuni, se planea construir un dique de colas, pero aún no se ha iniciado. Todos los desechos de la mina Huanuni van a parar al río. Las ventajas comparativas que tiene este país y también Perú en este momento están asociados a los bajos costos de producción y las bajas tasas impositivas sobre los beneficios, sobre la explotación misma. Entonces ahí hay una deuda acumulada, es histórica, tiene un carácter recurrente, lo vuelvo a decir, porque en cualquier época de la explotación minera, evidentemente, se ha ido subvencionando las exportaciones con costos ambientales que nunca han sido incluidos. La comunidad autónoma del País Vasco importa la mitad del estaño importado por el Estado español. En gran parte se utiliza para la fabricación de cápsulas para las botellas de vino, las que hoy día tienen una función básicamente estética. Una proporción importante de ese estaño viene de Bolivia, posiblemente de Huanuni. Pero la minería en Bolivia no solo ha implicado importantes daños ambientales, también ha provocado muchas muertes por las precarias condiciones laborales de los mineros, por la represión a las reivindicaciones laborales y por la pobreza que ha generado la minería. En sí, Huanuni tiene una historia bastante dentro de las luchas obreras sindicales, la lucha por la recuperación de los recursos naturales para el pueblo boliviano, por la desnacionalización de las minas. Todas las minas han sido entregadas a manos extranjeras. El gobierno también no quería dar solución. Estábamos dos clases enfrentadas. Al final llegó lo que tenía que llegar y a veces es doloroso recordar ese momento. Pero los trabajadores seguimos. El sindicalista Daniel Cerro Grande se refería a la fuerte batalla que ocurrió en 2006 en Huanuni entre los trabajadores de la empresa estatal y los cooperativistas que trabajaban en la zona. En ese enfrentamiento entre familias y hermanos hubo explosiones, fuego cruzado y muchos muertos y heridos. En el Cerro Rico de Potosí, la que fuera la mayor mina de plata de la corona española, hoy en día extraen complejos de estaño. Son cooperativas mineras y el 80% de los mineros trabajan sin seguro sanitario ni seguridad social, en pésimas condiciones a nivel ambiental y de riesgos laborales. En la época de la colonia se ha sacado tanta plata de Potosí que podía haberse hecho un puente desde Potosí hasta España. Pero también hay otra parte donde se dice, ha muerto tanta gente en la minería al extraer esta riqueza, que también podría haberse hecho un puente desde Potosí hasta España con todos los huesos de esa gente que ha muerto, ¿no? Mi esposo ha sido minero y a causa de la minería mi esposo ha fallecido porque ha enfermado de silicosis, como dicen, mal de la mina. No teníamos recursos económicos porque mi esposo no ha sido asegurado. Yo a mis hijos les he dicho no a la mina como tu papá, para que mueran como tu papá, no quiero. ¿A qué edad te has quedado viuda? A los 37. A los 37. ¿Y tu esposo de qué edad ha muerto? 39. Tu esposo ha muerto de 39 años. Sí, 39. Entonces te callas y cedes tu recurso, cedes lo que es tuyo por una fuente de trabajo que te arruina todo tu sector, tu ecosistema, te cambia la vida, te cambia la forma de pensar. Entonces, como es un campamento es itinerante, en cuanto eso termine se va, es una plaga que va exterminando, dejando huecos, dejando secos los lugares, ¿no? Cuando no nos ha sacado la minería de la pobreza, nos ha empobrecido más, nos ha degradado más y nos ha enajenado de nuestra cultura. Siempre
Si no conflictos, pero tenemos siempre reclamos de la gente de la zona que reclama por años y años que la minería solo contamina y no trae beneficio directo. Bolivia durante décadas ha asumido eso como si ese fuera el orden mundial a aceptar, que somos proveedores de materia prima, ese es nuestro papel en el orden mundial, proveedores de materia prima. La industrialización está en otro lado, no nos corresponde a nosotros. Creemos nosotros que las condiciones las nuevas condiciones de intercambio entre todos los países del mundo deben ser diferentes ahora. Bueno, dice, en el negocio extractivista, estamos hablando de petróleo y gas, lo mismo es en minería. Dice, no importa cuántos errores cometes, sigues ganando dinero. Nos sentaremos con ellos y necesitamos inversiones, es cierto, pero nos sentaremos y establezcamos, bueno, tanto para ti, tanto para nosotros. Mínimamente debería ser 50-50% de las ganancias, de las utilidades. Y no como en el caso del petróleo, 82% se iba afuera y 12% quedaba en el país. No es cierto. Lo que sí, la única responsabilidad que ellos deberían tener es no hacer contratos leoninos con los gobiernos débiles, en los países llamados débiles. Desde principios del siglo XX hasta 1952, la minería de estaño en Bolivia, que era la principal actividad económica del país, estaba en manos de 3 hombres, los varones del estaño: Iturri Patiño, Aramayo y Hochschild. En 1952 se nacionalizó la minería y se formó la empresa estatal Comibol. Pero en 1985, con el inicio de la era neoliberal, desapareció la minería estatal. Huanuni es hoy en día la única mina que ha vuelto a manos estatales con la entrada al gobierno de Evo Morales. La minería sigue principalmente en manos de cooperativas informales y grandes transnacionales. La minería en 2009 significó el 35% de las exportaciones, pero solo contribuyó en un 6,8% al PIB nacional y generó alrededor de un 5% del total de los impuestos recaudados. Yo estoy convencida de que al norte le conviene que el sur sea pobre, ¿no? Porque si nosotros fuéramos tan ricos como el norte, o sea, estuviéramos en el mismo nivel de consumo que el norte, no habría planeta que nos aguante. Y eso es real. Yo creo que gran parte del sur subvencionamos el estilo de vida del norte. Deuda, hay como dos niveles de la deuda, ¿no? Es un nivel moral del consumidor cotidiano como tú y yo, que tiene que realmente pensar en lo que consume, cómo consume, cuál es su responsabilidad, sin que necesariamente él esté saqueando las cosas, ¿no es cierto? Sino que cómo consume. Pero esa es para mí una deuda como moral que existe, ¿no? Pero por otro lado está más bien esta deuda capital, esta deuda histórica que viene ya de lo que hace la configuración de los estados, ¿no? Ya todo el mercado global. La gente del norte está acostumbrada a una forma de vida. Entonces, ¿cómo hacemos que esta gente descubra otra forma, que existen otras formas de vida? ¿Y cómo hacemos que nosotros, que estamos en el sur, dejemos de mirar al norte como un ideario de vida? Ubicada a lo largo de la línea del Ecuador, entre Asia y Australia, la República de Indonesia no solo es una nación multiétnica con una gran diversidad cultural y lingüística. Junto a Brasil, Indonesia es el país con mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, los bosques donde habitan muchas de estas especies están siendo reemplazados por grandes monocultivos de aceite de palma. Entre Indonesia y Malasia se produce más del 80% de todo el aceite de palma que se comercia en el mundo. Y de acuerdo con los planes de las autoridades locales, para 2020, solo en Indonesia, estas plantaciones aumentarán en más de 20 millones de hectáreas. El aceite de palma se encuentra en todo tipo de productos alimenticios, piensos para el ganado y más recientemente en los agrocombustibles.
Tanto en la Unión Europea como en Euskal Herria se están promoviendo los agrocombustibles para reducir los gases de efecto invernadero y hacer frente al pico del petróleo. El 96% del aceite de palma que se importó en la comunidad autónoma del País Vasco en 2010 tenía su origen en Indonesia. La industria del aceite de palma defiende que la expansión de las plantaciones es vital para el desarrollo económico y que los métodos empleados son ambientalmente sostenibles y beneficiosos para la población local. Pero ¿cuáles son los verdaderos impactos en los países productores? Viajamos a Borneo Occidental, en Indonesia, uno de los últimos reductos de selva virgen del sudeste asiático. De Borneo procede casi la mitad de la producción mundial de aceite de palma y un 40% de su superficie ha sido deforestado en las últimas 2 décadas, en gran medida para la expansión de este cultivo. La población de orangutanes ha disminuido a la mitad en las últimas décadas y, de seguir así, podría extinguirse en un periodo de menos de 20 años. Los orangutanes se han visto amenazados, sobre todo en los últimos años, por muchos motivos. La deforestación, la caza furtiva, pero sobre todo la mayor amenaza a la que están ahora expuestos esta especie es el aceite de palma. La conversión de los bosques, que son su hábitat, en plantaciones de palma aceitera. Pues todos los orangutanes que tenemos aquí, bien directa o indirectamente, vienen de la palma. Es decir, según el bosque se está deforestando para dar paso a las plantaciones de palma, pues los orangutanes se han quedado sin su hábitat. Aquí en este centro tenemos más de 40 orangutanes que los hemos recibido en un periodo de 1 año prácticamente. Y los números de orangutanes que se necesitan rescatar va aumentando, porque es que realmente la palma se está extendiendo a unos pasos agigantados. Cuando llegan al centro, muchos de ellos están en unas condiciones casi de shock, o sea, porque están deprimidos, y es que algunos es que no comen, es que ni siquiera comen, porque es que están en un grado de depresión, ¿no? Y eso, claro, les crea una serie de secuelas traumáticas que muchas no llegan a superar. Desafortunadamente, estas no son las únicas especies en peligro de extinción debido a la expansión de la palma. De media, solo un 15% de las especies de los bosques tropicales son capaces de sobrevivir en las plantaciones de palma. La expansión de la palma, además, está causando serios problemas a millones de campesinos y comunidades indígenas en todo el país. Estas comunidades ven cómo peligra su modo de vida a medida que avanza la palma. Solo en Borneo Occidental ya son más de 5 millones las personas afectadas que han tenido que dejar sus territorios ancestrales. And their rights are recognized in the constitution of Indonesia, but in practice they're not respected by the state, and in practice they're not respected by companies wanting to develop areas. And that lack of respect is expedient in the sense that if you get a permit from the government to develop an area, you can just go in there and bring along the police and take over an area, or if the community resists, then you might choose to try and bribe some of their officials at the village level. The impacts of palm oil to the indigenous peoples is really tremendous. It influences every aspect of their lives, economically, socially, culturally, spiritually. For the community, the land are their main asset. That's the issue, their main asset of livelihood. And once this asset is being taken away from them, literally they have nothing. With the land in the past, they are able to, at least they have a food security on their own. So they can have their rice, they can have their vegetables, and even with the forest intact, they can obtain their food from the forest for free.
mati sama air. Bisa banyak kita lihat. Sees that there's a shift of economic livelihood of the community from independent economy, like from they themselves who are able to generate the livelihood, like the source of food that they need, becoming a dependent economy to this big, large capitalist industrial economy, becoming much more vulnerable because of the commodity, oil palm, are very much dependent on the global market system as well. And it actually affects directly to the economy of the local communities here. The impact of the plantation can be seen, like we said, that it doesn't increase the welfare of the farmers, but it creates a lot of conflict, land conflicts, and also the exploitation of natural resources. So when you export this CPO to Europe, at the same time you destroy the life of the people in the country where you grow it. More than 80% from the laborers is as daily laborers. No insurance, no housing, and then the companies can fire the laborers every time they want, yeah. So I think there's no right for the laborers. Many laborers is a woman. Yeah, more than 70% oil palm plantation laborers is a woman. So I think if we want to make relation between oil palm plantation and gender issue, I think there is a violence with the woman in the oil palm plant sector. El caso de Andy y Yapin es un claro ejemplo de la represión que padecen las comunidades que se oponen a la expansión de la palma. Desde abril de 2008, una compañía subsidiaria del grupo Sinar Mas ha ido desplazando a la comunidad Dayak de Silat Ulu, en Borneo Occidental, de sus territorios ancestrales. A consecuencia del enfrentamiento entre la compañía y la comunidad, Andy y Yapin han sido condenados a 1 año de cárcel y el pago de 2 millones de rupias. Kasus yang terjadi beberapa setahun yang lalu ya, itu antara masyarakat adat dengan perusahaan Sinar Mas, itu karena perusahaan Sinar Mas menggusur lahan dan menggusur kuburan masyarakat adat. Karena di sini kan insya Allah kami tidak tanpa sepengetahuan masyarakat. Kedua, ini sangat melanggar wilayah masyarakat adat masyarakat Silat Ulu. Kan gini. Dalam tahap ketiga kami sudah puas selama ini. Sudah puas dipermainkan seolah-olahnya digarap ke situ, digarap ke sini, lahan karet, durian, parkuburan, semua digarap, itu tidak tanpa kesepakatan. Jadi kami protes, biar sampai dimanapun kami tetap protes, karena ini dianggap tidak sependapat dari sejak awal pun. Kan gini, karena apa saya selalu jujur, dirugikan itu betul. Kenapa lagi saya dihukum? Satu, kedua, apakah memang peraturan prosedur hukum di Indonesia ini orang yang dirugikan yang dihukum atau orang yang merusak yang dihukum? Ini saya kesal di sini, sangat kesal. Ante la falta de respuesta a sus denuncias, los residentes de la comunidad se apoderaron de 2 bulldozers que estaban operando de manera ilegal dentro de sus territorios ancestrales. Kami sadar kami masyarakat kecil, tetapi kami juga mempunyai keinginan yang besar untuk menegakkan keadilan ini. Apalagi ini berbicara soal penyelamatan bumi, yang mana kita tahu Kalimantan adalah paru-parunya dunia, tetapi saat ini hutan Kalimantan sudah... Debido a una gran movilización social, en la actualidad Andy y Yapin siguen en libertad, pero pueden ser encarcelados en cualquier momento. Ese tipo de incidentes se multiplican por todo el país. El 15 de enero de 2011, en Karang Mendapo, Sumatra, la Brigada Móvil de la Policía abrió fuego sobre un grupo de recolectores de palma, hiriendo de bala a 6 de ellos.
En agosto de 2011, una subsidiaria del gigante Wilmar hizo lo mismo con las comunidades indígenas de Suku Anak Dalam, también en la provincia de Jambi, Sumatra. En este incidente, la compañía arrestó a 18 residentes y con la ayuda de la policía destruyó más de 100 casas. Kapan kami diturun ke Brimo, ditembak-tembak, jadi takut lah. Itu saya pulang dari sana, lihat rumah saya sudah habis. Setelah itu ya saya cari-cari orang rumah saya, istri saya kemana kaburnya saya tidak tahu. Sampai 5 hari saya cari, tiba-tiba di dalam hutan. Itu tanpa persudur dengan masyarakat warga suku Sat, makan dorong langsung ditanami. Hak yang tersebut yang ada semacam karet, semacam durian, apa macam itu. Sulit kami nak sini, biar sampai mati dibunuh kami tetap sini lah. Kalau tak kubur nenek-nenek kami di sini, kami lah berlari bu ini tadi, tapi biarlah. Kami sampai mati di sini lah, sanak secucu kami. Pak Bujang juga situ, bapak kami kuburnya di Seberuang itu. Land, forest, and rivers are the 3 most important elements that determine the existence of the Dayak people. If these 3 elements are taken from them, there is no more chance for the Dayak to live as a Dayak. There might be Dayaks by blood, but they are not the real Dayaks anymore because they have lost their identity. ¿Y todo esto para qué? ¿Para combatir el cambio climático? La expansión de aceite de palma que en Europa se está promoviendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está teniendo unos efectos dramáticos para la salud de nuestro planeta. In 2006, a study was released showing that Indonesia was a major emitter of greenhouse gases, carbon dioxide, going into the atmosphere because of deforestation. So Indonesia is the world's number 3 emitter after China and the US. And estimates are that Indonesia's emissions are in the range of 2 to 3 billion tons of carbon dioxide a year. Now, in most countries, most of the emissions are from burning fossil fuels, transport and electricity and so on. In Indonesia, 80% of the emissions are from clearing forests and from draining peat soils. Every 1 ton crude palm oil will generate or emit greenhouse gas emission from land clearing activities, fertilizers, transportations and mills will be about 90,000 kilogram equivalents of greenhouse gas, carbon dioxide emissions. So you can multiple the total 21 million ton crude palm oil being produced in Indonesia last year, 2010. My message to European countries is especially stop expansion in the name of renewable energies demands, because otherwise this will further exacerbating and devastating the severe impacts and consequences of. Ini kami berharap kasus ini berhenti sampai di sini saja, tidak ada lagi Andi Japin baru yang mana ketidakadilan sampai saat ini masih terus terjadi. Ke depan harapan kami keadilanlah yang terjadi sehingga menciptakan bumi ini jauh lebih nyaman untuk dihuni banyak masyarakat. Saya pesan, kita sangat mengharapkan menyayangkan hutan tanah arai kita dan gunung, mata air, sumber air itu perlu kita pertahankan. Jangan sampai anak cucu kita nanti sengsara hidupnya demi kita memerlukan uang sekarang. The person is okay, we can say is good on one side because for the economic of Seychelles is very good, but we need to have more because on the other side they made a very destruction in our waters. The problem is they take only tuna, the other species they let go and it's dead, and they let go, they will not consume, and by the end of now it's about
20 years, nearly 30 years now. It's nearly finished. But for us, for artisanal fishermen, it's a big problem. The fish is very limited, like Dorado, Bonito, Skipjack. A lot of them is been destroyed by the personnel. Yes, foreign personnel, yes. Aunque los atunes son migratorios mientras nadan por los océanos, a menudo recorren distancias mucho mayores enlatados, refrigerados o congelados. El atún de tu plato puede haber sido pescado en el Océano Índico por pescadores filipinos a bordo de un buque español, pero registrado en Belice, procesado en Tailandia y luego vendido en Europa. La industria atunera es un buen ejemplo de la globalización de la economía mundial. La actividad de las flotas pesqueras y de la industria transformadora aporta grandes beneficios para la industria. También genera divisas para países costeros de distintas partes del mundo. Para el País Vasco, el sector pesquero atunero es clave y el Océano Índico es uno de los caladeros más importantes. La pesca de atunes supuso en 2004 el 78% de las capturas que realizaron las flotas vascas y el 68% de estas capturas provenían del Índico. Pero la pesca industrial de atún también genera impactos. So you distinguish two kinds of species. First, you distinguish the target species in terms of percent fisheries. That means it's all the tuna you remove, and this has an impact, of course. And then the other category of species, it's the bycatch species, so it's the non-target species. These are the other bony fish like oceanic triggerfish, rainbow runners, but you can also have some rays and sharks and billfish. And then there is a third impact that has been ignored a little bit these last years. It's the fact that you change the surface habitat of tunas and the other species because you add new objects, floating objects at the surface of the ocean. So you have FADs, the fish aggregating devices, and before the use of FADs, you always had logs or branches drifting at the surface coming from the rivers. So you always had floating objects, but now you have more because the fishers deploy some FADs. And this could have some impact. Just without fishing, the fact that you deploy could have some impact maybe on the migration or the behavior of fish. La suma de toneladas que descartan los cerqueros de interés español cada año supera con creces el total de toneladas que desembarcan los pescadores artesanales de Kenia o de Seychelles. A nivel ambiental, las capturas accidentales más delicadas son las capturas de tiburones. Doncs bé, els taurons, com a grans depredadors que són extremadament importants per mantenir l'equilibri de les xarxes tròfiques dins de l'oceà. És a dir, ens ajuden d'alguna manera a mantenir l'equilibri ecològic dels ecosistemes marins. Sí, això bàsicament ve perquè la majoria d'espècies de taurons són el que se li diuen estrategues de la ca. Això vol dir que són animals que tenen una capacitat reproductiva molt limitada degut a que tenen unes maduracions molt tardies, gestacions molt llargues, molt poques cries, etc. I això provoca que d'alguna manera no siguin capaços de regenerar-se o de recuperar-se quan se'ls sotmet a una pressió intensiva per part de les pesqueries, sobretot, o per part de qualsevol altre agent que pugui disminuir las poblaciones. Los pescadores artesanales de países como Kenia o Seychelles perciben que hay menos atún en el mar. Y pese a que su actividad es necesaria para generar empleo local y contribuir a la seguridad alimentaria, no siempre se toman en cuenta sus opiniones en las políticas públicas pesqueras. Well, the fishermen, the small-scale fishermen, are very poorly represented. Most of them are poverty-ridden. They live below the poverty line. And there is very little support that they get from the government or other agencies. Most of the support in fishery is going to the commercial fishermen. So the rich get richer and the poor get poorer.
No, I can say that it's not transparent because when you have a fishing agreement, you must also involve the stakeholders in the sharing, in the discussion, in the dialogue. But fishermen, seamen, and other stakeholders are not invited. It's just something that is being done. An agreement is being reached, or they discuss with the government and the European Union. We feel that as the sea, it belongs to all Seychellois, we think we also, like fishermen, we should have a say in this agreement. We should also express what we think based on the environment, the impact of fisheries, the method they use to fish, on all this. We must say something. But we are, even on the fishing license fee, we don't say anything. A nivel de consumidores no podemos negar que existe una responsabilidad, es un nivel que muchas veces es ignorado, pero todos nosotros no solo somos consumidores, sino que somos ciudadanos y por tanto hemos de exigir a nuestros gobiernos que los acuerdos que se firmen sean justos y sean equitativos. En general, los acuerdos que tenemos hoy en día son bastante insatisfactorios para los terceros países, sobre todo porque tiene una falta de negociación importante. Los acuerdos privados tienen un nivel de transparencia muy bajo. Por lo tanto, hay una incapacidad de evaluar cuáles son los resultados desde la perspectiva ambiental, social y económica. Los acuerdos públicos a nivel europeo tienen un nivel de transparencia superior, aunque los niveles de evaluación todavía son muy desconocidos en muchos de ellos. El corto plazo prima sobre el largo y medio plazo, y lo que es más grave aún es que una de las divisiones, que es la parte económica, corto plazo, prima sobre incluso la parte económica, viabilidad social, viabilidad ecológica a medio y largo plazo. Por lo tanto, hoy en día, desde luego, no podemos hablar de unas políticas sostenibles y en ese sentido el principio de precaución brilla por su ausencia. Y una de las maneras que los países del norte tienen, como por ejemplo Euskal Herria, podríamos tener para reducir nuestra deuda ecológica en pesca, nuestra deuda pesquera, sería dar soporte, dar apoyo a la pesca artesanal y de bajura que tenemos en nuestras costas. Hemos visitado lugares lejanos y hemos visto que tienen serios problemas ecológicos y sociales por actividades que se relacionan directamente con nosotros. En Euskal Herria compramos su estaño y su aceite de palma y son barcos vascos los que pescan sus atunes. Pero estos no son más que algunos ejemplos de los miles de lazos comerciales que nos unen con otros países y otras comunidades, con otros bosques, otros mares y otros ríos. Tenemos una deuda con todos ellos. Pero ¿qué podemos hacer aquí ante problemas que suceden tan lejos? Las soluciones no son sencillas ni únicas, pero podemos probar opciones. Podemos comprar alimentos producidos más cerca, de manera que podamos ver en qué condiciones ambientales y laborales se producen. Podemos reducir nuestro consumo energético para que no haya comunidades que tengan que talar sus bosques para cultivar nuestros agrocombustibles. Podemos disminuir nuestro consumo de metales y otros materiales y reutilizar más. O exigirles a nuestros gobiernos que las normas ambientales y laborales de Euskal Herria también sean cumplidas por las empresas que nos venden materias primas desde el extranjero. Ahora que el viaje ha acabado y estamos ya de vuelta, podemos probar todo eso y ver qué pasa. Puede que mejore el estado de la biodiversidad mundial y la de muchas comunidades. Y puede también que nuestros agricultores, nuestros arranzales y nuestra salud se vean beneficiados. Lo utópico no es pensar que estos cambios sean posibles. Lo utópico es creer que nuestra actividad económica y pautas de consumo pueden crecer de manera indefinida en un mundo finito.